Por favor, acompáñenme en sus Biblias al capítulo 52 de Isaías. Isaías 52, versículo 13 es donde empezaremos nuestra lectura de hoy en la página 782 en las Biblias aquí de la Iglesia. Hemos visto que Isaías es un libro sobre una gran salvación, lo que Dios está logrando, que nuestro Dios salva y nuestro Dios reina. Y claro, nosotros podemos meditar y somos llevados a meditar en particular en este pasaje esta mañana. Si hay tan gran salvación, ¿cómo es que se adquiere? ¿Cómo es que se compra? ¿Cuál es el precio de compra por una salvación tan grande? Y veremos, claro, que este gran precio es como hemos estado cantando en versículo Salmo 22, más bien a través de los sufrimientos del Señor Jesucristo, que por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 52, versículo 13 hasta Isaías 53, 12 es uno de los grandes pasajes, textos del Antiguo Testamento, claro. Esos 15 versículos son citados o se hace referencia a esos a través de las Escrituras más de 34 veces en el Nuevo Testamento, en cada 4 de los Evangelios, en Hechos y Romanos, 1 de Corintios. Ustedes entienden, ¿no? Hebreos también, 1 de Pedro, 1 de Juan, en el libro de Apocalipsis también. Es un pasaje crucial, vital en todas las Escrituras. Entre Isaías 53 y Salmo 22, frente tenemos nuestro vislumbre más claro en cuanto a los sufrimientos de Cristo. Y Isaías, si quiere llamarlo así, es lo más cerca al pináculo, a la comprensión de que cualquier persona en los tiempos del Antiguo Testamento que podía entender en cuanto a Cristo y su vida, sus sufrimientos, su muerte en la cruz, cómo sería mientras él fue dado esa revelación del Señor. Ahora, yo diré que, pues, para muchos de nosotros, muchos de ustedes, a lo mejor Isaías 53 es uno de sus pasajes favoritos. Si usted está en buena compañía, hay todos libros, sermones escritos sobre estos 15 versículos. Y, sin embargo, vamos a tratarlo con esta mañana con una sola sección, como una sola sección. Es una sección poética, como veremos, y es, pues, la velocidad que hemos estado viajando a través del libro de Isaías. Pero eso dicho, déjame ofrecerles a ustedes una defensa por parte de ustedes. Si en tu mente dices, bueno, yo quisiera estar muy contento a frenarme un poco y pasar como 10 semanas o 5 semanas, no sé, mucho tiempo en Isaías 53. Eso no es un instinto malo por tu parte, para nada. A veces sentimos culpables. Está bien que tengo pasajes favoritos que me gustan, capítulos, versículos que son muy queridos, preciosos a mí, que parecen a mí muy significantes. ¿Cómo puedo encajar esto con 2 Timoteo, no? Que todas las escrituras son dadas por inspiración. Está bien que ciertas partes de la Biblia que alimentan a mi alma y me fortalecen más, está bien, pues. Sí, a Jesús, ¿no? Cuando él fue preguntado, ¿cuál es la parte mayor de la ley? ¿Cuál es el mandamiento mejor, más importante? Dice, no, todos son importantes. Dijo, no, el mandamiento más grande que amar al Señor tu Dios con todo tu alma, fuerza y corazón. Y el segundo es parecido, amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que Jesús mismo admitió que hay ciertos pasajes que son de significado muy importante, más importante. No es decir que no todo viene de Dios, no todo es importante. Sí, claro, es importante para la edificación, pero es importante para nosotros que tengamos pasajes que nos digan, Isaías, por ejemplo, Isaías 53, es muy precioso a mí, o otras partes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, resuenan conmigo muy, muy fuertemente. Así que estaremos viendo esta sección esta mañana. Una cosa más, antes de que leemos las Escrituras, si tú estás haciendo en la traducción en inglés de Rey Jacobo, más bien,
Jacobo, en inglés van a ver en versículo 8 y versículo 12 que voy a ofrecerles una versión una lectura un poco diferente que estoy convencido que hace más sentido, más claro, más bien la traducción, más comprensible para nosotros. Y de hecho es una interpretación mejor. Y esto no es en base de mi conocimiento de hebreo, que es limitado, honestamente, pero dependiendo en otros comentaristas también. Ok, bueno, dicho eso, Isaías 52, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y ensalzado y será puesto muy en alto. Como se maravillaron de ti muchos, de tal manera su aspecto fue desfigurado más el de los hombres y su apariencia más la de los hijos de los hombres. Así rociará a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él sus bocas, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová, y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos más sin atractivo para que lo deseamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio que quitado, y por su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá del trabajo de su alma, y será saciado con su conocimiento, y justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bueno, alrededor del mundo, claro, esta semana que viene es una semana que fuera de cualquier otra semana o más que otra semana, es la semana en que gente piensa y reflexiona en Jesucristo yendo a la cruz, así que es muy apropiado que nosotros meditemos sobre los sufrimientos de Cristo descritos por nosotros aquí en Isaías 53, Isaías 52 y 53. Juan el Bautista, claro, mientras él encontró a Jesús temprano en su ministerio, empezando el ministerio de Jesús, Jesús llegó a ser bautizado
admitió Juan que no era digno de ni desatar la sandalia de Jesús. Si hay una realidad mientras nosotros acudimos a las verdades preciosas de las Escrituras y en particular cosas como Isaías 53 que son tan cuidadosos en su descripción por nosotros del ministerio de Jesús, que necesitamos venir con cuidado y con reverencia, que hay una realidad aquí de entrar en, por decirlo así, en la época del Antiguo Testamento, entrando en el lugar santísimo, el lugar más perfecto, los lugares más perfectos de la tierra, aquel área que fue aún más santo que los otros lugares santos del templo, que es extra especial en cuanto a eso. Y Derek Kidner menciona en cuanto a esto que Isaías aún en la estructura poética de esos 15 versículos, que Isaías refleja, si quiere llamarlo así, esta estructura 10 por 10 por 10 del lugar santísimo. Isaías refleja en su estructura poética de esos 15 versículos que tan especial y precioso es la doctrina, la descripción que él está desglosando aquí. Bueno, tenemos aquí en esos 15 versículos, de hecho, 5 párrafos o 5 estrofas, cada uno, 3 versículos, cada uno, y dice el poema, en usualmente simétrico, empieza y termina con la exaltación del siervo en la primera quinta estrofa, y adentro de eso es la historia de su rechazo, secciones 2 y 4, que en cambio encuadran lo del medio, versículos 4 a 6, en que el significado del sufrimiento de Cristo es explicado. Así que tenemos la exaltación de Cristo en el primero y en la quinta sección, rodeado, podemos decirlo así, con descripciones gráficas, la primera siendo los detalles biográficos de su encarnación y sufrimientos de su encarnación, y luego rodeado en versículo 4 con los detalles biográficos de sufrimiento en la cruz y finalmente siendo sepultado. Y la sección del medio llega a ser la sección editorial, el por qué. ¿Por qué hizo esto? ¿Para qué hizo esto? Y ahí en medio de esto encontramos aquel versículo precioso: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? El Señor, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué tiene sentido ese sufrimiento? Porque Él es el que encarga el pecado por nuestra parte. Y Dios quiere que tú y yo, que nos unamos en su exaltación de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y quiero que reflexionen eso algunos momentos. Jesús es exaltado ahora mismo. Si tú lo admites o no, si nosotros doblemos la rodilla o no, Él es exaltado por causa de lo que ha hecho. Isaías 53 nos llama y nos invita a juntar en exaltar al siervo sufriente, en confiar en su sacrificio por el perdón de tus pecados y los míos. Así que somos llamados aquí en meternos en acompañar a Isaías, en exaltar al siervo sufriente, al confiar en su sacrificio, al decir: ya se acabó, consumado es suficiente, es confiable, digno de confianza para el perdón de mis pecados. Es por eso que Isaías pinta ese cuadro por nosotros. Y veremos a cada una de esas 5 secciones en turno, y cada una de las 5 les daré un título, un nombre y descripción de Jesús, seguido por 2 palabras modificantes. Por ejemplo, un nombre, a lo mejor quisieran poner después una descripción, 2 palabras más para describir
un nombre, ¿no? Para darnos más comprensión sobre esto. Primeramente, en capítulo 52, la primera sección, versículos 13 hasta 15, encontramos a un siervo desde algo odiado hasta espectacular. Versículo 13 dice, aquí mi siervo será prosperado. Aquí, levanten los ojos, vélo, exámenlo, piensan en él, piensan y vean a mi siervo, a él quien he escogido yo para ese papel en particular, con este trabajo en particular que él ha enviado para hacer él, mi siervo, va a tratar con prudencia. Su comportamiento será sabio, sus acciones serán según la sabiduría. Damas de la congregación han estado estudiando el libro de Proverbios, ¿verdad? Y el comportamiento que encaja con la sabiduría. ¿Cuál es el mejor camino para lograr el resultado deseado? Y Dios desde el principio está diciéndonos las cosas de que vas a leer en los siguientes versículos, las cosas que tú vas a ver en la vida de Jesús serán un poco perplejos a ti. ¿Por qué es que este gran obrador de milagros, por qué iría a la cruz? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto un final feliz? ¿Cómo puede llevarse todo eso hasta un fin positivo y bueno? No tiene sentido a mí. No tiene sentido que los apóstoles en el día de la crucifixión dijeron, Dios dice, no, mi siervo en hacer esto, de hecho, está tratando en sabiduría, con sabiduría. Y él va a lograr el resultado deseado. Mi siervo será engrandecido, ensalzado y será puesto muy en alto. Dios nuevamente nos está dando el fin de la historia desde el principio. Isaías aquí, de hecho, está interesantemente al usar lenguaje, vocabulario que él usaba ¿dónde? En Isaías 6. Yo vi al Señor alto y ensalzado, engrandecido, exaltado. Las palabras hebreos aquí, engrandecido, ensalzado, puesto muy en alto, o entronado, se puede decir también, traducido aquí, sus propias palabras ahí, que el mismo Señor Dios, el mismo Santo, Santo, Santo Dios, alto, ensalzado, exaltado, mi siervo será ensalzado, engrandecido, entronado, muy en alto, de la misma forma. Puede ver en esas tres palabras también que hacen eco de que Él será levantado, resucitado, será ascendido, ascenderá a lo alto y será recibido en lugares celestiales, como dice Salmo 110, y le dirá, siéntate a mi diestra. La resurrección, ascensión y ser sentado en su trono de Jesucristo es el fin de la historia. Ahora regresamos, ¿no? Regresamos en el pasado de este fin de todo, el fin de la historia, a lo espectacular o que fue despreciado más bien. Todos, su cara fue dañado más que cualquier hombre, su figura desfigurado. Versículo 14, desfigurado más que el de los hombres. Es como leemos en la descripción de Moisés, ¿no? Cuando en el Antiguo Testamento Moisés vino cara a cara con Dios, reunión con él en la tienda de reunión y salió y su rostro brillaba, resplandecía. Pero aquí tenemos un rostro desfigurado. Un rostro que es desfigurado al llegar a saber más en adelante en que cada uno de esos versículos hay un énfasis sobre su alma siendo hecho ofrenda por el pecado. Eso nos ayuda a entender por qué, de hecho,
los líderes romanos, los oficiales, estuvieron tan sorprendidos sobre la velocidad con que se murió Cristo. ¿Cómo es que se murió tan rápido? Bueno, es porque Él no fue meramente afligido en su cuerpo, sino hasta su propia alma, y su rostro reflejó esa vaciar, esta destrucción total que había sido derramado sobre toda su persona, el precio de nuestra propiciación. Más que cualquier otro tiempo, la brutalidad, el efecto que nunca ha sido visto antes y nunca será visto después por causa de esa vacía destrucción que sucedió, fue así. Será versículo 15, así Él rociará a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él sus bocas porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Desde este maravilla, el resultado es el rociar la sangre que limpia de Cristo, su ministerio sacerdotal, tanto que los grandes pueblos del mundo, las grandes naciones del mundo, versículo 15, van a ponerse pausa, van a frenarse ahí en camino suyo y dirán, pues, ¿cómo hacemos sentido de esto? ¿Qué es el significado de todo esto? ¿Cómo puede ser esta persona desfigurado? ¿Cómo puede ser él exaltado de tal forma? Y ustedes, quienes se encuentran en clases de geometría, de matemáticas, van a recordar que lo que tenemos aquí es Jesucristo, su vida, ilustrada por nosotros como la gran parábola. Qué tan bajo puede irse, y yendo más abajo que cualquier persona, que puede ir subido, después seguido más bien por una exaltación subida grande y gloriosa, será exaltado, engrandecido, muy alto, ensalzado. Mi siervo, de quien una maravilla es hecho. Pero el resultado es espectacular, y la exaltación que recibe es increíble, espectacular también. Un siervo. Y luego vemos en versículo 53, 1 a 3, en la segunda sección, y eso nos mete en la sección biográfica. Vemos a Jesús descrito por nosotros como hombre, un hombre dependiente y despreciado. Hay una sección aquí, si quiere llamar así, de la narración biográfica de la vida de Cristo, y una predicción de qué será el de la encarnación, qué es, de qué se va a tratar tal encarnación. El versículo 1 nos advierta: lo que voy a decirte, Isaías, es algo increíble. No es la forma que quisiera ninguno de nosotros escribir la historia, y yo te voy a decir, en el Antiguo Testamento vendrá el Hijo de Dios a la tierra. ¿Quién va a imaginar algo así, que su vida sería algo así? ¿Quién pensaría que su cuerpo sería sujeto a esas cosas horribles, torturosas, no? Las cosas menos probables, porque no es como haríamos nosotros la historia, pero nos escribe a nosotros en versículo 2. Todo esto que este Salvador encarnado, este Dios que vino en la carne, de hecho, crecerá. Ahora, contigo y para conmigo, crecer es algo deseable, ¿no? Cuando deseamos ser más fuertes, más inteligentes, queremos seguir adelante con nuestras propias vidas. Pero con Jesucristo como el Hijo eterno de Dios, que nunca había sujetado a cambio para nada a venir en el lugar de debilidad, como una planta tierna, una planta que
necesita cultivación y cuidado diario. Una planta que necesita agua. La raíz de tierra seca, como raíz de tierra seca, que ni puede ser plantada en el jardín hermoso. No puede ser vendido en la sección de el Home Depot en que ya compras plantas bien fructíferas y florecientes, no. Plantado su raíz en una tierra seca, sediente, un lugar de dependencia y necesidad. Y no solamente necesitado, sino también despreciado. No hay parecer en él ni hermosura. Esas son las palabras que se usan en versículo 29, 17, los mismos términos aquí descritos, describiendo a Raquel cuando Jacob la vio. Él no es atrayente. Ella tenía atracción, figura. Él no viene con majestad, se puede decir, o hermosura. Cuando lo vemos no hay nada bello, hermoso, atractivo que quisiéramos desearlo. En cambio, que como es tratado, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres por los hombres. Nadie quiso ser su amigo. Nadie deseaba su compañía. Un hombre de dolores, experimentado en quebranto. Podemos seguramente leer eso, entender eso y saber que es cierto de Cristo, su viaje y su tiempo sobre la cruz, ¿no? Pero dado su ubicación en la estructura aquí, ICS de hecho nos está desafiando de pensar en esto como el patrón más amplio de la vida entera de Cristo. Y no tengo todo eso arreglado propiamente todavía, y probablemente nunca lo tendré, pero me he llevado a pasar tiempo esta semana en reflejar sobre la carga de niñez y la juventud del Señor Jesucristo, que mientras Él vino que habría sido una sensibilidad a las tristezas y lamentaciones de la comunidad a su alrededor, que cuando gente estaba luchando en que tú y yo podemos hacer un pequeño chiste para animar a la gente, no, o decirle, pues sigue adelante, pues no es mi problema, tú trates con eso, yo voy a seguir con mi vida, en mi propio día. Que él tenía un corazón que una forma más sensible, hizo conexión con los sufrimientos del ser humano, con los pecados del ser humano, y un corazón que comprendía tu lamentación no es algo que meramente yo puedo dejar ahí. Tu lamentación es algo que he sido enviado para llevar. Tu lamentación me impacta a mí en mi persona. Y luego es fácil si tú pues empiezas a pensar en eso, a darte cuenta de que probablemente varios niños en su colonia no quisieran estar con él, pasar tiempo con él, que habrá sido una carga, un hombre que llevaba consigo un hombre despreciado, un hombre de dolores, experimentado en quebranto, que habrá sido muchas veces en que gente solamente quisieran evitarlo. Como dice el versículo 3, nosotros escondemos de él el rostro. Mejor ni hablo contigo, me alejo de ti. Fue despreciado y no lo estimamos. La palabra ahí, estimar, tiene que ver con el concepto de examinar y determinar que no hay nada de valor ahí. Así que, por ejemplo, imaginen que estén en una tienda y hay un vaso anticuado con mucho valor y tú no sabes nada de los objetos antiguos con mucho tiempo y tiene valor, y lo ves, lo levantas y dices, bueno, eso es un poco feo, ¿no? Ese vaso.
y lo dejas ahí otra vez en el piso y te vas. Fue despreciado y nosotros no lo estimamos, no lo valoramos. Lo levantamos, lo vimos. Dijimos, pues, esto no es importante para mí, lo dejo aquí. Un hombre hecho dependiente y despreciado. La encarnación. Y en la encarnación, hecho en tal forma que esto no es el hombre que tú escogerías para ser el Salvador del mundo. Eso no es el hombre que tú escogerías para ser el héroe de la historia. Ese es el hombre que si aparece ahí en el gran ensayo del teatro, ¿no?, del mundo, dirás, pues, ¿sabes qué? A lo mejor tendremos un papel para ti detrás del fondo, ¿no? Moviendo cosas o limpiando algo así. O a lo mejor podrías estar ahí en el trasfondo que nada más pasa en algún momento en el escenario una de las personas del pueblo común ahí. Pero nunca dirías, esa es la persona que tendrá el papel principal del teatro, del escenario, ¿no? Un siervo y un hombre. Y luego versículos 4 hasta 6. ¿Cuál es el propósito? Acuérdense de que esta sección del medio es donde llegamos a la explicación de lo que está sucediendo aquí. ¿Cuál es el significado de estas cosas? Versículos 4 a 6, y vemos aquí que el que carga el pecado, él está sobrecargado y mal entendido. Uno que lleva el pecado nuestro sobrecargado con nuestro pecado y mal entendido. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, ha cargado, fue herido, fue azotado, fue abatido. El dolor estaba sobre él y por sus heridas, sus llagas, más bien hemos sido curados. Esa es la descripción de su ir a la cruz, su sufrimiento, su experiencia en la cruz, al ir y cargar nuestros pecados sobre la cruz. Es una descripción más allá de los sufrimientos físicos, sino la angustia del alma, los sufrimientos espirituales. Lo que él está aguantando es para el llevar tristezas, pecados, iniquidades, el Señor. Versículo 6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, ¿por qué aguantó todo esto? Bueno, parte de la humillación de Jesucristo, la humillación que él aguantó, versículo 4, es que mientras él está aguantando esas cosas, que nosotros lo estimamos despreciado o afligido por Dios, al estar en la cruz él, el análisis que la gente tenía de él fue: tú hiciste algo mal. Este hombre habría pecado grandemente. Lo estimamos quebrantado por su propia culpa. Dios debe tener mucho, mucho enojo hacia él. ¿Qué es lo que hizo él? Pero Isaías nos dice que su ser sobrecargado ha sido mal entendido, porque no fue él sido azotado o afligido por su propia culpa, su propio récord criminal, sino por nuestros crímenes. ¿Por qué fue herido? ¿Por qué fue abatido? ¿Por qué fue azotado? Por causa de nuestras transgresiones, por causa de tu pecado, por mi pecado, nuestras iniquidades, porque nosotros no estuvimos en paz con Dios. Él entró en un lugar de no tener paz con Dios para poder rescatar y traernos, sacarnos de aquella tristeza, aquella lamentación, aquel lugar de perdición, para que nosotros tengamos paz, para que nosotros tengamos
sanación, vida. Él recibió heridas, versículo 5 nos dice, para que podremos nosotros ser curados. Está describiendo por nosotros este gran, tremendo intercambio. Yo tengo $1 billón. ¿Me darás tu pañuelo usado por ese $1 billón? Claro que sí lo haré. Y nosotros abandonamos el pecado, nuestra iniquidad, nuestro conflicto con Dios, nuestra distancia de Dios. Él toma todo esto y en cambio nos da a nosotros su paz, su curación, su salud, sobrecargado Él, pero sin embargo mal entendido. Es el que lleva nuestros pecados. ¿Por qué estaba llevando nuestro pecado? Versículo 6. Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que como Pablo citará más adelante en el libro de Romanos, no hay ninguno justo, ni uno. Nadie puede ser yo manejado perfectamente mi vida en el medio. No, todos estamos a un lado, desviados a un lado u otro, como ovejas, las ovejas descarriadas, desviados. Nosotros también hemos ido por nuestro propio camino. El Señor Jehová ha puesto sobre él el pecado de todos nosotros, el pecado del mundo, todo sobre el Salvador del mundo, el que cargó nuestros pecados y él llevando las consecuencias de nuestras acciones. De hecho, lo que merecen nuestras acciones y pecados. Un siervo, un hombre, uno que lleva el pecado nuestro. Y luego vemos en versículos 7 a 9, edificado sobre esto un sacrificio. Versículos 7 a 9, un sacrificio sumiso y matado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Versículo 7. Pero él, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Que nosotros somos los descarriados, pero él, como el que encarga el pecado, lleva el pecado, llega a ser el sacrificio por nuestra parte, recibiendo nuestro pecado. Y en esa sección biográfica que describe por nosotros, acuérdense de la sección anterior que describió la encarnación. Esa sección ahora nos describe el sacrificio y puedes verlo, ¿verdad? En versículo 7, la progresión hacia la cruz, versículo 8, la muerte en la cruz y versículo 9, su sepultura. También una progresión hacia la cruz, la muerte en la cruz y sepultura en el sepulcro, la tumba ahí. Esto todo nos dice, y se esfuerza mucho a decirnos que él fue dispuesto voluntariamente, que al contrario de las ovejas que van a matadero aquí, que no saben lo que está por venir hasta que demasiado tarde, él sabía, pero no abrió su boca. Él se quedó callado y no abrió su boca. Fue sumiso, se entregó, no argumentó aún hasta su muerte. Y luego nos dice en versículo 8 que él fue por opresión, fue llevado, no fue un juicio justo, estaba siendo oprimido, estaba bajo esa carga pesada que fue llevado y su generación, volviendo a no entendemos, no comprendimos lo que estaba sucediendo. Sus compañeros de sus tiempos, nuestros días, nunca consideraban que él estaba siendo cortado de la vida, de la tierra de los vivos por la transgresión de mi pueblo, por la rebelión de mi pueblo, fue herido.
el que lleva cargo el pecado llega a ser el sacrificio por causa de las transgresiones del propio pueblo de Dios. La gente que Dios había escogido desde la eternidad pasada. Y Jesús luego, versículo 9, Él se murió con los impíos, mas con los ricos fue en su muerte. Y Dios hizo eso como testimonio a su justicia y la exaltación que fue por venir, que era por venir un siervo, un hombre, uno que lleva el pecado nuestro, un sacrificio hecho. Pero luego versículos 10 a 12 nos vuelvan a ese tema de la exaltación de Cristo al ser representado, por decirlo así, o mientras se resuelve la historia y vemos un Víctor vivo y saciado, que el sepulcro no tuvo la última palabra. Y dice que agradó al Señor herirlo. Es como, sí, agradó al Señor a lastimarlo, a hacerle lamentar, a hacer su alma ofrenda por pecado. Tu Padre hiciste su alma sacrificio de pecado. Él verá a su simiente. Él va a ver el fruto después de su muerte. Acuérdense de que Jesús dijo, a menos que se cae una semilla y muere, no puede llevar fruto. Pero esta semilla, de hecho, podrá ver lo que saldrá de él. Versículo 22. Se levantará para hacer su voluntad. Agradar al Señor a prolongar sus días y prosperarlo también. Está diciéndole que la muerte no tuvo la última palabra para nada, sino está escribiendo la descripción del Padre, la respuesta del Padre al sacrificio del Hijo y la recepción del Padre del Hijo al Hijo, mientras el Hijo, su sacrificio es recibido y él siendo levantado y vuelve al cielo, que a través de su experiencia, que él llegará, versículo 11, a justificar a muchos. Con su conocimiento, lo que ha experimentado, él justificará a muchos, porque él llevará las iniquidades de ellos, versículo 11. Por causa de lo que él hizo, él es exaltado y lo grande y poderoso será su porción. Creo que es muy importante, de hecho, versículo 12, en traducción de Rey Santiago, Rey Jacobo en inglés, tenemos la impresión de que en los lugares celestiales que hay una mesa gigante con todos los demás grandes victoriosos de la historia que puede sentarse ahí y dividir entre todos el despojo. Esto, de hecho, es muy mala teología, porque Él nos dice a nosotros, toda autoridad en la tierra y el cielo me ha sido dado. Yo no soy meramente uno victorioso entre muchos. Yo soy el victorioso. No hay otro. Nadie más ha ganado una victoria así como yo. Así que de hecho está reflexionando sobre el hecho de que parte de la victoria de Cristo es que aun los reyes de la tierra, aun los poderosos y grandes de la historia del mundo, aun los sabios del mundo, que Dios atará a algunos de ellos y los dará como si fuera un regalo al Rey Jesucristo, y aun en los lugares más grandes del mundo, que yo te daré como tu porción. Aun los poderosos, aun los grandes serán tuyos. Y luego podemos decir, seguramente también los pobres necesitados, si los poderosos y grandes son dados como recompensa y regalo de Jesús, somos nosotros. Entonces, ¿qué es la respuesta de Jesús? Pues Jesús dice que verá el labor de su alma y será saciado. Qué hermoso es esto, ¿no? Qué consolador es esto, que Jesús pasó por todo el sufrimiento, toda la agonía esta, todo de la segunda y cuarta sección que fue escrito aquí. ¿Qué significa?
que significaba ser el que llevaba nuestro pecado y transgresión y sufrir, morir y llegar al otro lado, decir, sería muy difícil no leer eso y tener atrás de tu mente y tener la pregunta, pues, me ve a mí, dice, ¿yo pasé todo eso por ti? Pero no, él ve el resultado del labor de su alma y dice, eso es agradable a mí. El precio de compra que pagué, tú vales la pena, tu belleza, tu santidad, tu investimentos de santidad que yo te he dado. Estoy contento. Ya no tengo remordimiento de haberte comprado. ¿Y qué cosa humillante es esto para nosotros mientras meditamos en el precio pagado? ¿Tenía valor? ¿Vale la pena haberlo hecho Dios Jesús por mí? ¿Por la iglesia? Y su respuesta es sí. Soy contento. Estoy satisfecho. Hará del trabajo de su alma y será saciado con su conocimiento, que será mi siervo justo a muchos. Un siervo, un hombre, uno que lleva el pecado nuestro, un sacrificio. Y el victorioso, quien está vivo y saciado con lo que ha logrado. Eso nos deja entonces con una pregunta simple. ¿Eres tú saciado con el servicio sacrificial de Jesús? ¿Qué es lo que tú haces de su sufrimiento, de siervo sufriente, el que llevó el pecado? ¿Es tu respuesta como versículo 1? No lo creo. No creo este reportaje. No, esa historia no posiblemente puede tener verdad, no puede ser verdad. ¿Es tu respuesta tratarlo como alguien sin valor, a no estimarlo, a levantarlo y decir, pues, puede ser que sea interesante para algunos de nosotros, de ustedes, pero a mí no me interesa? ¿Lo desprecias o lo rechazas? No es lo que yo estoy buscando en un sábado. Así no quiero que sea la historia. ¿Escondes tu rostro? Sí, imagino si finjo que no está ahí, que no existe. Entonces no tengo que rendir cuentas a Dios. ¿Tú crees que Jesús fue a la cruz por causa de su propia vergüenza, por causa de su propio pecado? Como versículo 4 describe, ¿no? Nosotros lo estimamos culpable. Él tiene la culpa, ¿no? Oh, sí, hizo muy mal si Dios lo está tratando así. Estimándolo sin valor, estimándolo culpable. O a lo mejor tú piensas en él como todavía muerto. Que el sepulcro sí tuvo la última palabra, sí tuvo la última carcajada. ¿Estás satisfecho tú con el servicio sacrificial de Jesús? Porque toda su vida aquí en la tierra, hasta su muerte y hasta su resurrección, ascensión al cielo, a través de todo eso, Él ha sido siempre subestimado y no valorado y no agradecido, no valorado. Pero Isaías quiere que tú y yo sepamos que
el Padre ve a lo que hizo Jesús y está contento con eso y lo ve como el camino de paz contigo. Que Jesús vea lo que Él hizo y dice, es bueno. Lo que he logrado yo tiene gran valor y merece alabanza. Jesús y el Padre, el Hijo y el Padre son satisfechos con el trabajo y el resultado. ¿Eres tú? ¿O tienes otra idea en cuanto a lo requerido, lo necesario para salvarte de tus pecados? ¿Tienes otro mejor plan en mente para tu propia salvación? El Padre y Jesús, el Hijo, son satisfechos. ¿Estás tú satisfecho? ¿Saciado? Porque sí, lo exaltarás al creer que este siervo sufriente, este hombre que llevó el pecado, este cordero matado, es el Salvador del mundo. Eres el único camino para ser salvo. Charles Sermon, en reflexionar sobre los sacrificios del Antiguo Testamento y pensando en qué significa tomar a Jesús y decir, esto es mi cordero, reflexionaba él en cuanto a lo que los judíos, cuando traspasaron su pecado la cabeza de sus ofrendas a los animales, cuando colocaron sus manos sobre la oveja y traspasaron, por decirlo así, a través de la oración, su culpa a aquel cordero para que muriera este cordero en su lugar. Él dice que, el pensamiento vino a mi mente, que ¿puedo yo traspasar toda mi culpa a otro? ¿A Dios proporcionado una ofrenda para mí, un sacrificio por mí, que yo podría colocar sobre su cabeza mis pecados? Entonces, yo no tendré que llevar mis pecados sobre mi propia alma un momento más. Así que quiero colocar mis pecados sobre la cabeza de Jesús. Si tú estás saciado con el sacrificio que Dios ha proporcionado, tú con ganas dispuesto correrás y dirás, todo mi pecado, toda mi culpa, todas las cosas que hagan enemistad y distancia entre mí y Dios, esas cosas, cada uno coloca sobre aquel cordero que fue a la cruz para morir por mí, y lo exaltarás luego en juntar con la iglesia de Cristo, los ángeles en el cielo también, todos quienes dicen, digno es el Cordero quien fue matado a recibir poder, riqueza y sabiduría y fuerza y honor y gloria y bendición. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, somos verdaderamente asombrados y humillados por lo que tú aguantaste para redimirnos. El precio que tú pagaste por causa de nuestros pecados siendo colocados sobre ti mismo. Y te damos gracias por ser herido y afligido, despreciado, llevando la carga, enfrentando la misma muerte, para que nosotros podremos ser salvos. Así que queremos decirte esta mañana gracias. Y queremos exaltarte y decir que tú has hecho lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Y tú mereces gloria y alabanza y honor. Tú mereces ser alto, ensalzado, exaltado, glorificado para siempre jamás. Y confesamos y declaramos junto con tu palabra que este plan es más allá
mucho más allá de que nos sacia y es asombroso en nuestros ojos. Hazlo más así para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.